Fiscalía con la gente, un programa con informaciones útiles a la comunidad, conociendo tus derechos y obligaciones. Conozca el rol del Ministerio Público, los derechos de la niñez y adolescencia, la trata de personas, el abuso sexual, el narcotráfico y microtráfico, cómo realizar denuncias. Jueves a las 18 horas, viernes a las 10 y 18 horas. Fiscalía con la gente por Canal 11 TV UNE. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos seguidores de TV UNE? Fiscalía con la gente. En esta sexta entrega hablaremos sobre el narcotráfico y sus consecuencias, la drogadicción y la lucha contra este flagelo desde el Ministerio Público, así como las recomendaciones a la sociedad para apoyar la represión contra este mal. El narcotráfico es un crimen contra la salud pública, pues supone el comercio de sustancias tóxicas que engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercados, consumo y reciclaje de estupefaciente potencialmente dañino para la salud. En Paraguay, como en la mayoría de los países, se prohíbe la producción, tenencia y tráfico de estupefaciente, así como los actos que buscan legitimar el dinero proveniente de aquello. Y se combate el consumo ilícito conforme dispone la Constitución Nacional. La Ley Penal Especial número 1340, si bien es del año 1988, sigue más o menos esa línea constitucional. No obstante, y a pesar de las varias modificaciones, la ley requiere de actualizaciones serias de manera integral para ponerla en consonancia con los modernos principios del debido proceso, así como la proporcionalidad de la pena y no solamente forzar una ley de extinción de dominio. Este proyecto en debate busca permitir que la justicia incaute dinero, inmuebles y otras pertenencias que sean fruto del narcotráfico. La política que solo se ocupa de incautar y destruir las drogas fracasó, por lo que es necesario desarticular la banda atacando a sus fuentes de financiación, dicen los que defienden esta normativa en formación. Sin embargo, dichos aspectos ya están contemplados por la Ley 1340 y el mismo Código Penal. La carencia de intervención aérea, los fallos en los controles de frontera y los problemas terribles de corrupción en organismos de seguridad y de justicia han favorecido que Paraguay sea destacado en las rutas del narcotráfico a nivel regional, según el ministro de la SENAC. En cuanto a la problemática del consumo ilícito, cada vez resulta más preocupante, pues se constituye en verdadera amenaza para los jóvenes actuales, y esto se sustenta principalmente sobre el microtráfico instalado en las periferias de las ciudades. Los padres de familia y la comunidad toda deben estar en alerta máxima para evitar la adicción y apoyar la represión contra los vendedores de esta maldita sustancia. Y para abordar nuestro tema de hoy está con nosotros el abogado Manuel Rojas Rodríguez, agente fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, estoy a su disposición. El narcotráfico es un crimen, ¿y cuál es el bien jurídico al que ataca? Ataca de manera directa y genérica a la salud pública. La salud pública es un bien jurídico que debe ser protegido por el Estado dentro de un sistema integral en donde la represión penal en el ámbito del narcotráfico y del microtráfico persigue de alguna manera aminorar los efectos que produce el uso de las drogas dentro del consumo interno y consecuentemente las afecciones que esto acarrea a la salud pública misma. La salud es donde radica fundamentalmente la razón de reprimir el narcotráfico. Efectivamente, el uso de droga genera determinadas afecciones físicas y psicológicas que deterioran la capacidad laboral de los consumidores de drogas y sus capacidades intelectuales. Esto hace que el consumidor de drogas se convierta en una persona antisocial, escasamente útil para sí mismo y para su familia, sin mencionar otras afecciones psicológicas que de alguna manera lo convierten en una persona aislada de la sociedad y en algunos casos hasta peligrosa para la propia sociedad.
Ahora, esto, cuando el vicio de las drogas ataca a mucha gente, la salud social se deteriora y consecuentemente la calidad poblacional también de alguna manera se ve afectada por esta enfermedad. y posteriormente la convivencia pacífica. Efectivamente, fundamentalmente el uso de drogas, como la venta de drogas dentro de una determinada nación, dentro de una determinada región, se convierte en caldo de cultivo para otros tipos de hechos, de otro tipo de delitos, fundamentalmente de delitos violentos. Ya. ¿Cuál es nuestra experiencia en la realidad, en lo concreto de nuestra sociedad? ¿Qué tan problemático resulta el narcotráfico para Paraguay? Fundamentalmente el microtráfico en los últimos tiempos, en los últimos 7 años aproximadamente, ha aumentado geométricamente, ha afectado realmente la salud pública nacional. El microtráfico ha proliferado de manera increíble. No existe prácticamente barrios de nuestra ciudad o de cualquier ciudad, digamos, del país que no esté afectado por este flagelo. Y esto ha acarreado un fenómeno social, digamos, pernicioso que necesariamente debe obligar al Estado a replantear una política represiva en el ámbito del microtráfico. Lamentablemente en el ámbito del microtráfico estamos aplicando una ley penal que se redactó pensándose en el narcotráfico y no en el microtráfico. El contenido normativo de nuestra ley penal no es totalmente útil para el combate al microtráfico, pero es la ley que tenemos. Y esta deficiencia legal en gran medida ha contribuido a que esta lucha contra el microtráfico no sea efectiva en un 100%, ya que las reincidencias están a la orden del día por la imposibilidad o la escasa utilidad de las sanciones penales que prevé esta ley. Ya, ¿cómo trascendencia y los delitos afines o conexos que están dentro de lo que es la protección de la convivencia pacífica? Si hablamos en la realidad, ¿cómo se dan esos delitos conexos? Y mire, el uso de drogas comúnmente afecta a determinados sectores marginales de la población, a sectores carenciados de la sociedad. Esto genera una mayor depresión, digamos, emocional en esos sectores poblacionales, y esto se convierte, digamos, en un factor también determinante para inducir a ese sector de la población a delinquir. ¿Por qué? Porque para adquirir necesita recursos. ¿Y cómo adquiere recursos? Necesita recursos económicos, no solamente eso, sino que el uso mismo de las drogas induce a las personas a realizar determinados actos de violencia, robos con violencia. Cerca de los centros de consumo de drogas normalmente se habilitan también prostíbulos. Esto a su vez genera la aparición de otros tipos de delitos como el proxenetismo, la rufianería, el comercio ilegal, no solamente de drogas, sino de otros productos ilegales, prolifera, digamos, en los alrededores de los prostíbulos y centros de consumo de drogas. Es decir, el uso o la venta de droga se convierte, digamos, o atrae, digamos, otro tipo de delitos violentos, y que esto, en la medida que se convierte en incontrolable, se agrava, se va agravando, y van a ir apareciendo, o aparecen también las bandas de microtraficantes, las pandillas de microtraficantes, y otros hechos, digamos, que de alguna manera se conectan con la venta de drogas. Últimamente ha aumentado sustancialmente este tema de los motochorros. La mayoría de los que están involucrados son jóvenes y jóvenes adictos. Efectivamente. Ocurre que el adolescente, al volverse dependiente de las drogas, no va a tener la capacidad ni la posibilidad muchas veces de salir solo del consumo de las drogas. Necesita ayuda especializada. Esta ayuda especializada no siempre va a conseguir. Al no conseguir esa ayuda especializada, se ve en la obligación de seguir consumiendo. Y para seguir consumiendo, ya que perdió su capacidad laboral, su capacidad de trabajar por la pérdida de sus facultades, de sus habilidades mentales y de su capacidad para el trabajo, se ve obligado a realizar
determinados hurtos famélicos al comienzo para seguir financiando su consumo. Luego ya empezará a realizar asaltos violentos o simplemente se convertirá también él en un vendedor de drogas para seguir financiando su necesidad de consumir. Los caminos que esperan a un adicto. Y lamentablemente, si llega a caer en las redes policiales, se le va a dar el trato que se le da a un narcotraficante. Ese es el servicio que el sistema penal actualmente le ofrece. No tenemos una ley que haga una diferencia entre narcotráfico y microtráfico. No existe una distinción entre microtraficantes distribuidores y microtraficantes adictos. Existe un determinado grupo de microtraficantes que venden droga no para ganar dinero o para enriquecerse, ni mucho menos ni siquiera para sustentarse, sino simplemente para seguir consumiendo. A este grupo de microtraficantes, que es el que más abunda, si llegan a caer en las redes policiales o de la SENAT, se le da el trato de narcotraficante. Esa es Todo esto a nivel de la clase baja, y un poco más arriba podemos hablar de asesinato por encargo, que está aumentando notablemente también últimamente. Efectivamente, el control de zonas, la formación de pandillas de microtraficantes, sin entrar a hablar del narcotráfico, sino de la venta interna de drogas. La formación de pandillas, el control de zonas genera muchos recelos, digamos, entre los propios distribuidores de drogas, y la venganza, el ajusticiamiento es la regla común. Incluso a veces es un condicionante que de alguna manera ubica a aquel microtraficante que ya mató, que ya asesinó, en un sitial más elevado, digamos, dentro del estatus, digamos, de los vendedores de droga. Vulgarmente decimos que la droga siempre lleva o a la muerte o a la cárcel. Efectivamente, eso es una constante, sobre todo en el ámbito del microtráfico. En el ámbito del narcotráfico, del tráfico de mayor porte, también se da esa constante. Tarde o temprano el narcotraficante cae, tarde o temprano el microtraficante cae, y cuando cae, cae muy mal. Nuestra legislación penal es bastante ruda en ese sentido. Las sanciones penales que prevé son muy elevadas, y las posibilidades de que recupere su libertad son escasas o nulas. Los grandes narcotraficantes en su mayoría adoptan como una forma de vida, es toda una ideología. Efectivamente. Es por ello de que muchas veces resulta muy difícil la lucha, porque por más de que haya represión, ellos no tienen esa contención como para rever su actividad. Sí, hay muchos narcotraficantes que nacieron, digamos, dentro de familias también de narcotraficantes, y ya crecen con la conciencia y con el convencimiento de que lo que están haciendo no está mal, según la conciencia de ellos, y que la represión que ejerce el Estado en contra de ellos es lo que está mal para ellos, y consecuentemente activan en ese negocio, digamos, en forma permanente, conociendo ya todas las reglas para evadir los controles del Estado, y se hace difícil sobre todo en nuestro medio, debido a que todavía no contamos con métodos o técnicas modernas de investigación que nos permita muchas veces llegar al pez gordo del narcotráfico. En materia, digamos, de trabajos procesales, los únicos medios de pruebas que tenemos contra estas personas son la flagrancia y los testimonios. Los testimonios no se dan en estos casos, en casos de droga. El atestiguar contra un traficante es exponerse a la muerte, y la flagrancia es muy difícil de lograr con los financistas o con los peces gordos del narcotráfico, ya que ellos comúnmente ya no tocan la droga, manejan desde la distancia y de manera sigilosa. Y lamentablemente hasta este momento todavía no contamos con
tecnología de avanzada para investigaciones especializadas en el ámbito del narcotráfico, pero estamos a punto de conseguir. Investigaciones sofisticadas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tecnología específicamente? Sistemas de interceptación y registro de comunicaciones telefónicas, facilidades para designar agentes encubiertos dentro de bandas de traficantes, compartir informaciones en tiempo real con determinadas agencias de inteligencia extranjeras, un montón de herramientas que actualmente están, digamos, a disposición, que necesitamos y que yo creo que en muy poco tiempo lo vamos a tener. Hace muy poco tiempo estuvimos conversando con representantes de la DEA y de la Embajada, quienes van a intermediar para que también el Ministerio Público del Alto Paraná acceda a esos medios tecnológicos en tiempo real y para de alguna manera realizar investigaciones más especializadas que nos facilite de alguna manera investigar a los financistas del narcotráfico y no solamente aprender a los transportadores. Y que esos mecanismos de investigación se esparzan en los interiores o en el interior del país. Efectivamente, esa es la idea. Esa es la intención actual de determinadas agencias internacionales de investigación en materia de narcotráfico y que van a estar desde el próximo mes prácticamente apoyando estas iniciativas. Hay cuestiones elementales que muchas veces no contamos, por ejemplo, de laboratorio, un solo laboratorio para todo el país, y eso es fundamental para establecer la prueba dentro del proceso. Efectivamente, y aparte de eso, este laboratorio no hace análisis químico en determinados tipos de drogas, solamente hace análisis químicos en materia de marihuana y cocaína. Tenemos otra gran cantidad de drogas, las drogas sintéticas en donde este laboratorio oficial del Estado, el laboratorio de la SENAT, no tienen las herramientas ni los insumos para realizar los análisis químicos. Y esto es una dificultad, a veces debemos recurrir a laboratorios privados y no contamos con rubros económicos para ello. Primero debemos gestionar esos rubros y eso hace que determinados actos procesales se lentifiquen, sean lentos, y eso ataca un poco la posibilidad de que los procesos terminen oportunamente y con éxito. Ya, además, atenta contra los derechos del procesado mismo. Efectivamente, no podemos mantenerle a una persona presa por mucho tiempo solamente bajo el pretexto de la sospecha racional. No, la sospecha racional no puede ser como motivante de la prisión preventiva, solo puede durar hasta 6 meses. Ya. Dentro de los organismos oficiales del Estado siempre hay tentáculos de los narcotraficantes. De esto específicamente vamos a hablar también de la corrupción después de una breve pausa. Área de demostración Minga-Guazú de Mominga. Tiene como objetivo prevenir enfermedades no transmisibles y desarrollar hábitos saludables en pobladores de la fracción Norma Luisa de Minga-Guazú. Extensión Universitaria, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Este. La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este ofrece especialización en mediación y resolución de conflictos, días de clases sábados, inscripciones abiertas. Más informaciones, teléfonos 061 574 900, 930 y 931, interno 221, correo electrónico posgradofafi.2014@gmail.com, www.filosofiaune.edu.py, Facebook Posgrado Fafi, Facultad de Filosofía, Universidad Nacional del Este. Continuamos, Fiscalía con la Gente, hablamos de narcotráfico. Aparte de las dificultades en materia tecnológica, otro de los factores fundamentales que dificulta la lucha contra el narcotráfico es la corrupción y la posibilidad del poder que tienen los narcotraficantes de instalar tentáculos en los diferentes organismos oficiales. Sí, efectivamente, eso es una constante
que se da no solamente en nuestro país, sino en cualquier país del mundo. Todo el mundo. El narcotráfico genera mucho dinero, sobre todo mucho dinero sucio. Ese dinero sucio hay que colocar de alguna manera en el mercado financiero, hay que lavar ese dinero. Ahí aparecen muchas veces el auxilio, no solamente de personas de sectores del Estado, sino también del sector privado, activando en esa tarea de lavar el dinero. Pero en esta tarea comúnmente los grandes grupos de traficantes necesitan el auxilio de determinadas autoridades públicas para poder lavar, digamos, este dinero. Y la mejor manera de lavar ese dinero es también, de alguna manera, convidando parte de ese dinero a determinados sectores, digamos, de la autoridad pública. Esto es común, esto se da en cualquier país del mundo. Nosotros vivimos en nuestro país, es un país productor a gran escala de marihuana. Durante mucho tiempo nuestro país fue un país de tránsito fundamental de la cocaína. Hoy Paraguay no solamente es país de tránsito de la cocaína, sino que aquí mismo se produce o se refina la cocaína. No solamente la cocaína pasa por Paraguay, sino que acá también se refina. Estamos avanzando. Estamos avanzando y el refinamiento que Paraguay produce de la cocaína es bastante bueno, en el sentido de que muchos grandes narcotraficantes del mundo prefieren que su cocaína pase por Paraguay para llegar a los mercados europeos, ya que el refinamiento que acá se hace es barato y es bueno. Y todo esto genera una inmensa cantidad de dinero. Una inmensa cantidad de dinero que de alguna manera hay que colocar en el mercado financiero en forma regular, y es acá en donde los narcotraficantes recurren al auxilio de las autoridades públicas, y el poder económico de estos de alguna manera seduce a determinados sectores de la administración pública. No digo a todos, pero sí siempre existen personas y entidades que de alguna manera se doblegan ante este poder económico. Los primeros, los efectivos policiales, los efectivos especializados. Y mire, la droga hay que transportar. Existen rutas del transporte de drogas, rutas que se van repitiendo año tras año. Dentro de estas rutas físicas existen controles policiales, y esos controles policiales hay que atravesar. Y acá aparece siempre todo un sistema de pago, digamos, de recompensas para que esas drogas lleguen a su destino final, normalmente los países vecinos, en nuestro caso. Eso también es una constante, es una habitual. Nosotros tenemos identificado determinadas rutas de la marihuana desde hace 10 años atrás, por ejemplo, en donde en igual periodo de tiempo, en 10 años nunca cayó marihuana en esas rutas. Tenemos identificados determinadas zonas de salidas de marihuana del territorio paraguayo al territorio brasileño a través del río Paraná, a través de los denominados puertos clandestinos. Tenemos identificado o conocemos la existencia de aproximadamente más de 36 atracaderos clandestinos en la zona. No caen, digamos, drogas en los ríos, es decir, no caen drogas, digamos, por la actividad de los que fungen o de los que cumplen la función policial en los ríos, tanto de los policías del río del lado paraguayo como del lado brasilero. No caen, digamos, marihuana por actividades desarrolladas por las autoridades que deben cumplir la función de policías del río. En nuestro caso, la escasa infraestructura y el poder bélico o de represión que tiene, digamos, las autoridades policiales, como por ejemplo la Marina también, contribuye a que esto no cambie. Y, le repito también, sin duda, el factor económico que inyecta, digamos, los narcotraficantes a determinados sectores de las autoridades públicas para el paso libre de sus drogas hacia otro mercado, necesariamente se da. Gran producción de marihuana, por ejemplo, en la zona norte del departamento del Alto Paraná. ¿Por qué se producen
¿Cómo llegan al mercado desde esa distancia, desde ese lugar tan inhóspito? Existen muchos factores que, valga la redundancia, favorecen, digamos, la producción de marihuana en las colonias de Itacurú, sobre todo. En primer lugar, porque no existen muchos acopiadores. No es como ocurre en la zona de Capitán Vado, donde existen varios grupos de acopiadores de marihuana que tienden contiendas entre ellos y se matan. Están siempre en pelea constante. En la zona de Itacurú, que es una zona bastante grande, posiblemente igual de grande que la zona de Capitán Vado, pero en esta zona no existen varios acopiadores. Existen muy pocos acopiadores de marihuana que trabajan prácticamente en forma de cooperativas. Todos se ayudan, no existen enemistades entre ellos. Y esto facilita, digamos, el acuerdo entre narcotraficantes para sacar la droga, digamos, del país. Tienen una ruta permanente donde no existe, el control policial es escaso o nulo. ¿Hablamos de ruta libre? Sí, la supercarretera, específicamente la supercarretera. Desde la zona que va de Itacurú hasta la zona de Santa Fe aproximadamente, donde existen los desvíos para llegar hasta el río Paraná. La SENAT, Policía del Departamento Antinarcótico y el Ministerio Público desde hace 3 a 5 años viene realizando destrucción de plantación, pero en el camino no tenemos mucho reporte sobre la captura de cargamentos que vienen ya todo producido. Efectivamente, por darte un ejemplo, en el año 2013 se logró destruir e incinerar en la zona de Itacurú, creo que era 173 toneladas de 173.000 kilos de marihuana prensada y picada, lo cual en su momento representó alrededor del 50% del total de marihuana incinerada en todo el territorio nacional de ese periodo de tiempo. Pero eso requiere de mucho esfuerzo, grandes esfuerzo. Esfuerzos físicos, materiales, humanos. Hay muchas personas en la zona identificados como acopiadores de marihuana que tienen orden de captura, que hasta el día de hoy no han sido capturados. Es muy difícil lograr la aprehensión de los acopiadores de marihuana de la zona. Tienen protección política, protección de otras índoles, que tienen la forma, digamos, de evadir digamos, el ser capturados para ser puestos a disposición de la justicia. Ya no hablamos últimamente de corrupción en el ámbito policial, en el ámbito del órgano jurisdiccional, sino también hablamos últimamente, y mucho ya, de narcopolítica. Y bueno, nuestro país no está ajeno, digamos, a los flagelos mundiales que se dan en todas partes del mundo. Ahora, el por qué la necesidad de un narcotraficante de introducirse o de tener influencia allá en lo alto del poder. Y mire, la mecha o el factor detonante que siempre induce a un narcotraficante de alguna manera a llevar hacia sus filas a políticos y a autoridades públicas es la necesidad de lavar el dinero. El factor determinante es eso. No existe mejor manera de conseguir protección en esa tarea de lavado de dinero que siendo amigo o estando respaldado por algún político. Se facilita con ello el lavado del dinero, que es lo fundamental para ellos para poder reutilizar o utilizar el dinero que obtienen con la venta de drogas. ¿Tenemos políticos financiados por el narcotráfico o políticos que se dedican directamente al narcotráfico? Y mire, afirmaciones categóricas en ese sentido no sería bueno que yo haga, en atención a que dentro de nuestra región no tenemos ningún proceso penal abierto contra determinados políticos que estén, digamos, sospechados en ese sentido. Pero sí, a nivel de información de inteligencia que maneja la SENAT, la Policía de Antinarcóticos también, a nivel de informaciones de otras agencias, digamos, internacionales de lucha contra el narcotráfico, informaciones de inteligencia tenemos. Existen investigaciones que sigilosamente se están haciendo y que en algún momento se van a operativizar. Y
Tenemos informaciones que efectivamente determinadas personas con nombre y apellido estarían o financiando parcialmente determinadas actividades dentro del ámbito del narcotráfico, o estarían siendo, digamos, apoyados por determinadas bandas o grupos de traficantes en su carrera política. Pero tenemos candidatos involucrados en esta actividad. Es de público conocimiento. No sé si sería de público conocimiento, pero sí existen. Sí existen. Nosotros, por lo menos a nivel de investigación de campo. Un intendentable con orden de captura. Sí, eso se da en otra región. Yo más bien estoy enfocando en lo que estaría sucediendo en nuestra región, que es el ámbito de cobertura que corresponde a las unidades fiscales del Alto Paraná. También se da eso en nuestro ámbito, no solamente en ese sector del país. Ya. La ley 1340 del año 88, ¿cuáles son sus deficiencias a esta altura? Y su deficiencia fundamental está en que no traza una línea divisoria entre lo que es el narcotráfico y el microtráfico. Ambos son dos fenómenos sociales diferentes que deben tener un tratamiento penal diferente. El contenido normativo de esta ley es más antiguo que el año 88. Pues en el año 88 lo que se hizo fue recoger varias leyes penales antidrogas sueltas y convertirlos en una sola ley, pero sin modificar el contenido normativo de estas leyes sueltas que existían. Y todo el contenido normativo de la ley 1340 se redactó cuando no existía microtráfico en nuestro país, o cuando por lo menos el microtráfico no era un flagelo social como lo es hoy en día. Y consecuentemente, esta ley se redactó pensándose en el narcotráfico, en el tráfico de gran porte. Y es esta ley que estamos aplicando a los microtraficantes, es decir, la ley penal de drogas que se redactó pensándose en los grandes narcotraficantes, se está aplicando a los pequeños microtraficantes, y estamos dando soluciones penales no útiles, digamos, en el ámbito del microtráfico. ¿Debería ser social? Existen distintas clases o distintos sectores de microtraficantes, y cada sector debe tener un tratamiento diferenciado. Incluso le estoy diciendo de que un sector de microtraficantes, un sector importante de los microtraficantes, técnicamente son víctimas del narcotráfico. Técnicamente son víctimas del narcotráfico. Utilizados. Exactamente. Y a estas víctimas del narcotráfico le estamos dando el tratamiento penal que se le da a un narcotraficante cuando caen. O sea, hay problema en cuanto al principio de proporcionalidad de la pena. Existe problema en eso, existe también en las tipificaciones, existen vacíos legislativos en el sentido de que determinados modelos de conductas que en el ámbito del microtráfico se pueden sancionar no se están sancionando, y de alguna manera se está queriendo o se está equiparando el microtráfico o el acto del microtráfico con el narcotráfico, y esto desemboca a la imposición de sanciones penales escasamente útil para la reinserción social, sobre todo de los microtraficantes. La reincidencia es un factor común en el ámbito del microtráfico. Un microtraficante cae preso, va preso por 5, 6, 7, 8 años. Al salir de la cárcel vuelve a vender droga. El sistema penal no le ofrece, digamos, un servicio de rehabilitación, ni el prolongado encierro penitenciario no va a ser útil para que esta persona deje de vender droga. Debemos ya optar por otro tipo de sanciones más idóneas, más humanas incluso, como lo están haciendo muchas naciones, incluso nuestros países vecinos. Hacen esa diferencia concreta entre lo que es microtráfico y narcotráfico. Mucha desproporcionalidad en la tipificación y en la reprochabilidad. Por ejemplo, uno que trae cierto cargamento de droga, llega a una casa, le pide dejar por un lapso de un día, 24 horas. La persona que accedió a dejar la droga en su casa por un tiempo, lleva una pena mucho mayor. La pena mínima para el depósito es de 10 años, y para el que traía ese cargamento es de 5 años la pena mínima.
No, los defectos de esta ley son bastantes. Si es que vamos a empezar a tallar esos defectos lógicos, incluso de redacción, incluso no terminaríamos tu programa. Es una ley atávica redactada sobre la base de ideologías, digamos, jurídicas ya desfasadas desde hace tiempo. Los paradigmas de esa ley se basaban en los principios del sentido retributivo de la pena que se ha dejado de lado hace muchísimos años. El modelo mismo de redacción es atávico. Es una ley muy vieja que necesita una reforma desde hace tiempo. Lamentablemente, los proyectos de reformas que actualmente existen en el Congreso tampoco son el famoso proyecto de ley de extinción de dominio. Son aspectos que de alguna u otra manera ya están contemplados en la ley 1340 e incluso en el Código Penal. Por supuesto, por supuesto. Son redundancias legislativas que de alguna manera... O sea que estamos hablando de una reforma superficial, simple superficialidad. Es lo que técnicamente se le llama derecho penal de emergencia. Muchas veces el sector político, para satisfacer determinadas necesidades sociales, falsamente, plantea y realizan reformas legislativas para convencer a la comunidad de que algo se está haciendo, cuando que en realidad estas reformas legislativas no sirven para nada. Otra vez. Es una forma de tirar un caramelo a la sociedad para decirle, estamos trabajando, estamos haciendo cosas buenas. No, las reformas legislativas no traen aparejado mejorías cuando lo que se está haciendo es simplemente redundar de leyes nuestro sistema. No pasa por ahí la solución. Hablaba de emergencia. Y justamente este proyecto de extinción de dominio surgió desde el momento en que se habla insistentemente de la narcopolítica. Y claro, a lo que también llamamos a veces el derecho penal del enemigo. A veces la propia comunidad, por influencia de los medios masivos de comunicación, estereotipan determinados tipos de enemigos. En este momento los enemigos son los narcotraficantes. Esta es la idea fuerza que corre dentro de la sociedad y esa es la idea fuerza que recogen los políticos para hacer política. Y qué mejor manera de hacer política que sacando leyes duras contra el narcotráfico, pero que en realidad no ayudan porque no son leyes redactadas y que surgen, digamos, a partir de la percepción social y no a partir de estudios estadísticos serios que respondan, digamos, a conocimientos objetivos, digamos, de la realidad, basados fundamentalmente en datos estadísticos objetivos y serios. Esto también es parecido a esta experiencia que vive actualmente la comunidad jurídica aquí en el Alto Paraná. Después de esa enorme presión política de, entre comillas, de luchar contra la corrupción en el Poder Judicial, se ha adoptado una práctica nefasta que atenta directamente, por ejemplo, al principio de la inocencia presunta. Sí, efectivamente, se da efectivamente dentro de los procesos penales. Le doy un ejemplo, hay muchas conductas punibles que prevé la ley penal de drogas que no están dentro de la categoría de crímenes como el caso de la tenencia para el consumo, en donde el marco penal va solamente de 2 a 4 años de prisión, en donde por política institucional del Ministerio Público, nosotros los fiscales estamos procurando que en esos casos el procesado consiga una medida sustitutiva a los efectos de que siga un tratamiento de desintoxicación y deshabituación al consumo de la droga. Lo hacemos esto cumpliendo instrucciones incluso de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, a nivel de juzgados no se dan las libertades, no se dan las medidas sustitutivas por el temor, digamos, que tienen los jueces de enfrentarse al jurado de enjuiciamiento de magistrados y por la mala experiencia que se tiene ante determinados movimientos sociales, incluso que se da incluso a nivel de gremios de abogados, contra, digamos, jueces y fiscales que de alguna manera quisieron ayudar a este tipo, digamos, de adictos, de adolescentes que de alguna manera necesitan ayuda para salir del consumo de las drogas y necesitan una segunda oportunidad y que la misma ley permite. ¿Y cómo se ve el criterio de objetividad específicamente del Ministerio Público? Tenemos aquí 2 unidades especializadas contra el narcotráfico en el Alto Paraná. El criterio de objetividad
y de independencia externa de los agentes fiscales no se vio afectado hasta este momento. En mi caso, con mi equipo de trabajo, siempre estamos recomendando objetivamente las medidas sustitutivas para este tipo de imputados, independientemente del qué dirá la sociedad, independientemente del qué dirá tal gremio, digamos, de abogados. Pero lamentablemente no estamos a nivel judicial, la constante es de la prisión preventiva, en el sentido de que muchas veces el juez, cuando ve que una persona está siendo imputado por un hecho punible contra la ley 1340, este título simplemente ya les inhibe, se ha satanizado a la ley 1340. Inhibe a actuar con independencia, con objetividad, y esto hace que determinados procesados que no son narcotraficantes, se les dé el trato de narcotraficantes. El Ministerio Público no está afectado por esa presión política social. Manuel Rojas, a pesar de docenas de denuncias ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, mantiene ese criterio de objetividad. Y mire, si tenemos que salir del Ministerio Público, por lo menos yo quiero salir manteniendo mi independencia externa, en el sentido de que no estamos acá para precisamente satisfacer muchas veces necesidades gremiales de determinados sectores sociales o sectores de profesionales incluso. No estamos precisamente para que nuestras decisiones o nuestras actuaciones sean compartidas por todos. La actuación fiscal siempre perjudica a uno y favorece a otro. Y tratamos de ser independientes, Ahora, los jueces penales, ¿por qué abiertamente se ven afectados por esa presión? Y porque falta de autoridad moral o falta de personalidad, de carácter. Esa ausencia de independencia lamentablemente se da a nivel de otras autoridades judiciales de mayor rango que los jueces. Esa falta de independencia se observa en ellos y de alguna manera eso también se traspola en la conducta de los jueces. Es decir, si un juez ve que de repente un ministro de la Corte cede ante determinadas presiones, bueno, él también entonces va a ceder, ya que su vinculación, digamos, al cargo es más débil que la vinculación que podría tener eventualmente un ministro de Corte. Existen muchos factores, los medios de prensa contribuyen mucho con esa a veces falsa imagen que se le vende a la sociedad sobre lo que es el narcotráfico, sobre lo que es el microtráfico. Existen tabúes que en el mundo real del narcotráfico no se da, se sataniza muchas cosas y se venden informaciones, a veces informaciones falsas que de alguna manera son apetecibles para el público consumidor de esas informaciones, y esto a veces es aprovechado por políticos, por gremios, para criticar a veces falsamente trabajos de determinadas autoridades sin conocer siquiera los trabajos mucha desinformación. Sin conocer siquiera los trabajos que se están haciendo. Muy bien, una breve pausa, ya volvemos. Hablamos de narcotráfico aquí en Fiscalía con la Gente. Facultad de Filosofía, Universidad Nacional del Este. Especialización en didáctica universitaria. Días de clases, sábados. Inscripciones abiertas. Más informaciones, teléfonos 061 574 900, 930 y 931. Interno 221. Correo electrónico posgradofafi.2014@gmail.com. Email www.filosofiaune.edu.py. Facebook Posgrado Fafi. Facultad de Filosofía, Universidad Nacional del Este. Aula Click. Cursos de capacitación en informática básica dirigidos a alumnos de escuelas y colegios públicos del área de influencia de la UNE. Extensión Universitaria, Facultad Politécnica.
Universidad Nacional del Este. Universidad Nacional del Este. Misión, formación de calidad, investigación para el desarrollo y la innovación con responsabilidad social en un entorno multicultural, preservando la identidad nacional. Continuamos, Fiscalía con la gente. ¿El consumo de estupefacientes está prohibido o está controlado? Nuestra ley penal de drogas contiene una regulación que tolera el consumo de estupefacientes. Tolera, pero para esa tolerancia exige determinados condicionamientos de cumplimiento imposible. Le menciono algunos de ellos. En primer lugar, el adicto, el consumidor de droga, debe consumir bajo prescripción médica. Bajo prescripción médica. Se debe constituir una junta médica y esta junta médica le debe prescribir el uso, digamos, de las drogas. Sin embargo, recetar. Esto en la realidad es de practicamiento imposible. No existe ni puede existir ningún médico que le recete marihuana, cocaína a su paciente. El médico que haga eso va a ir preso, ya que la misma ley penal de droga castiga la incitación para el consumo. Contradicción. Contradictoria. También el adicto debe estar registrado tanto en el Ministerio de Salud como en la SENAT. Es muy difícil que un adicto que se vaya al Ministerio de Salud pregunte dónde queda esa dependencia para registrarse. Es muy difícil que le informe dónde queda esa dependencia. A nivel local, de regional, por lo menos no conozco que exista una dependencia habilitada para ese fin. Lo mismo ocurre en la SENAT. Es decir, las exigencias que marca la ley para el uso de las drogas son de cumplimiento imposible, por lo que en realidad podemos decir consecuentemente que el uso o el consumo de droga está prohibido. Cualquier persona que caiga con droga, por más ínfima que sea la cantidad que tenga, va a ser penalmente procesada. Al no contar esos condicionamientos. Ahora, muchos jóvenes caen en la adicción cuando el micro o el narcotraficante le dice, por ejemplo, consumir no está prohibido, está permitido hasta 2 gramos si es cocaína, 10 gramos si es marihuana. ¿Eso es mentira? Es absolutamente falso. Es absolutamente, como le estuve explicando, en la realidad nuestra ley prohíbe el consumo el uso de droga debido a que esa tolerancia que establece exige exigencias de cumplimiento imposible. Cualquier persona que tenga droga en su poder, según nuestra legislación penal, cualquiera sea la cantidad que tenga, ya es pasible de una responsabilidad penal. ¿Y cómo caen en la práctica, según la experiencia, los jóvenes en la adicción? Y mire, los distribuidores de droga, los que venden crack por la calle, sobre todo los distribuidores de mayor porte, tienen técnicas y tácticas para convencer a los adolescentes. Los adolescentes son susceptibles de convencimiento, siempre están en una etapa de crecimiento, de desarrollo, digamos, mental todavía incompleto, y es fácil de convencerles y de inducirles, digamos, así como ellos fácilmente se vuelven adictos, por ejemplo, a las computadoras, de esa misma manera también pueden volverse adictos al uso de drogas muy fácilmente. Los adultos que muchas veces venden drogas tienen sus tácticas para convencer. Y hablar de tácticas para convencer, no sé, sería interminable otra vez tu programa si es que empezamos a hablar de las tácticas que usan los distribuidores para colocar sus drogas. Lo que decíamos justamente, una de las tácticas es que le dicen al potencial consumidor de que el consumo no es punible. Sí, le hace consumir existen drogas muy adictivas como el crack, que consumiendo 1 o 2 veces prácticamente le convierte en dependiente al adolescente que consume a ese producto. Y el primer paso, el segundo paso que le hacen hacer es que él mismo siga vendiendo, que él mismo venda esas drogas para seguir financiando su consumo. La colaboración de la ciudadanía, ¿qué papel juega en la lucha contra el narcotráfico? Es interesante, es bastante interesante en el ámbito del microtráfico, no así en el ámbito del narcotráfico. En el ámbito del microtráfico contamos
instamos nosotros siempre a que la ciudadanía colabore con la identificación de los focos de distribución de drogas en sus barrios. Esto ha dado resultados. Permanentemente las personas están acudiendo, los vecinos están acudiendo a la SENAT, al Departamento de Antinarcóticos y a la Fiscalía a brindar informaciones reservadas, estrictamente reservadas, no hacer denuncias formales, sino informaciones simplemente reservadas. No existe denuncia por escrito. No, en ningún momento. Incluso determinados barrios de Ciudad del Este ya han llegado a levantarse contra los microtraficantes de su barrio, como ha ocurrido en el kilómetro 9. Y en lo que es interesante también, determinadas dependencias policiales también ya están concientizados en el sentido de que la venta de drogas dentro de sus barrios es un factor común determinante de otros delitos y están también trabajando, digamos, en el combate contra el microtráfico. ¿Las comisarías de las zonas periféricas también pueden actuar? Claro, no es que pueden actuar, están obligadas a actuar. El tráfico de drogas es un delito como el homicidio, como el robo, un delito común y corriente que obliga a cualquier dependencia o agente policial a intervenir por sí mismo sin necesidad de denuncia ante el conocimiento de que tengan de un lugar de venta de drogas. ¿Y qué es lo que dicen los vecinos? ¿Por qué no recurren a las comisarías? Ocurre que en el ámbito de la venta de drogas siempre existe demasiada desconfianza. El vecino siempre desconfía. El vecino siempre desconfía de su otro vecino, de su policía, de su fiscalía, al tratarse, digamos, de los negocios relacionados con la venta de drogas. Existe mucho tabú también en este sentido. La gente no tiene que tener miedo de denunciar. No tenemos ni un solo caso en donde una persona que haya denunciado haya sido asesinado, digamos, por un microtraficante. Se cuida bastante la confidencialidad. Cuando la persona se va hasta la fiscalía, hasta la SENAT, hasta la policía a hacer su denuncia o brindar su información, ni siquiera le preguntamos sus datos personales ni mucho menos le hacemos firmar nada. Simplemente recogemos la información que nos lleva y esa información nosotros lo procesamos después para en un momento dado operativizar. Lo que no hacemos es intervenir directamente sobre la base de llamadas telefónicas. Porque también se reciben muchas llamadas telefónicas, pero no podemos nosotros ser imprudentes y realizar allanamientos simplemente sobre la base de llamadas telefónicas. Se tiene que corroborar. Debemos hacer una investigación de campo previamente para corroborar o no la veracidad de esa información. Ahora, las comisarías, insistimos en esto, algunas comisarías dejan constancia de la denuncia. ¿Eso está mal? No, está bastante mal. Las dependencias policiales deben actuar, tienen la obligación de actuar, de ellos mismos requerir las órdenes de allanamiento para la investigación correspondiente. Ocurre que muchas veces el afectado o el vecino afectado recurre a una comisaría y la comisaría le dice, bueno, usted señor, váyase hasta el Departamento de Antinarcóticos, la Policía Nacional. No hace falta, no es necesario. La propia policía jurisdiccional debe actuar. Pero a través de trabajos de inteligencia. ¿Y qué implica eso? Hacer observaciones, hacer controles. Efectivamente, debe tratar el tema como cualquier otro delito que merece una investigación de campo y un descubrimiento en situación de flagrancia, actuación que la policía jurisdiccional puede realizar tranquilamente. No es difícil echarle a un microtraficante, no es difícil. Ya, por último, las recomendaciones a los padres. Quiero darte algunos ejemplos. Hace poco estuvimos realizando algunos allanamientos en viviendas en donde los propios padres no sabían que sus hijos estaban vendiendo droga. Muchas veces somos hasta públicamente repudiados por algunos padres al realizar allanamientos aparatosos dentro de sus viviendas, bajo la excusa o bajo las afirmaciones de estos padres de que nos hemos equivocado de objetivo. No nos equivocamos de objetivo, simplemente ellos no estaban sabiendo que sus hijos estaban vendiendo droga.
Los padres deben tener especial cuidado hacia sus hijos, sobre todo hacia sus hijos adolescentes, ya que los hijos adolescentes son mucho más proclives a caer en el flagelo del consumo de las drogas, y existen muchos síntomas que los padres conocen. El padre conoce a su hijo, y si le presta un poco de atención va a saber en qué momento está en peligro de caer o no. Deben conocer. Y yo creo que conocen, solo faltaría, digamos, que presten atención. Hacer oído y vista sordo. Y mire, el flagelo de las drogas muchas veces, cuando afecta a un adolescente, lamentablemente el padre se da cuenta cuando ya es tarde. Cuando la terapia que debe realizar en su hijo ya va a ser una terapia cara y no 100% segura. Normalmente descubren que sus hijos son adictos y a veces vendedores de drogas después de mucho tiempo. El adolescente no hace esto públicamente ni como para que sus padres le vean o le pillen. Abogado Manuel Rojas Rodríguez, agente fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico. Gracias por los aportes y hay muchos todavía que decir, seguramente en las próximas ediciones. Sin problema, estoy a las órdenes. Muy bien, muchas gracias. Una vez más, agradezco la atención de cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Fiscalía con la gente, un programa con informaciones útiles a la comunidad, conociendo tus derechos y obligaciones. Conozca el rol del Ministerio Público, los derechos de la niñez y adolescencia, la trata de personas, el abuso sexual, el narcotráfico y microtráfico, cómo realizar denuncias. Jueves a las 18 horas, viernes a las 10 y 18 horas. Fiscalía con la gente por Canal 11 TV UNE.